Buenas tardes, soy la pastora Luisa Mendoza. Les traigo un estudio bíblico que se titula ¿Qué vas a hacer acerca de Jesús? Y está basado en Marcos capítulo 14, los versos 60 al 64 y Marcos capítulo 15, los versos 2 al 15. Vamos a pretender por un momento que un extraterrestre llega al planeta Tierra y tú tienes la responsabilidad de explicar a este extraterrestre acerca de la cultura en nuestro hermoso planeta Tierra. ¿Cómo le explicarías lo que es la democracia? ¿Cómo le explicarías lo que es música? ¿Cómo podrías explicar a un extraterrestre lo que es el amor? Pero lo más importante que me gustaría preguntarte, ¿cómo explicarías a un extraterrestre quién es Jesús? Hoy en día hay muchas personas que no saben nada de Jesús. ¿Cómo describirías a Jesús a una persona que no sabe nada en absoluto acerca de Jesucristo? Por ejemplo, yo podría decirle, Jesús es el Hijo de Dios que vino para salvarnos a nosotros los humanos de nuestros pecados. ¿Qué le dirías a esta persona o a este extraterrestre, como estamos pretendiendo, acerca de tu decisión de seguir a nuestro Señor Jesucristo? Si tú puedes explicar a alguien, por ejemplo, a un extraterrestre o a un niño, quién es Jesucristo, entonces tú estás verdaderamente listo para hablar a cualquier persona acerca de Jesucristo. Lo que yo podría decirle a un extraterrestre, ¿por qué he hecho una decisión de seguir a Jesús? Es porque cuando necesitaba amor, una persona me dijo, Dios te ama. Amén. Y esas palabras transformaron mi vida totalmente. Y desde entonces, a los 10 años, un octubre 17 de 1976, yo le entregué mi vida a Jesús totalmente. Y hasta este día, más de 40 años atrás, no ha habido nada en absoluto que me haga cambiar de idea. Gloria a Dios. En la escritura que vamos a leer hoy, hablaremos de varias personas que tenían que decidir qué iban a hacer acerca de Jesucristo. ¿Qué vas a hacer tú acerca de Jesús? Vamos a leer Marcos capítulo 14, los versos 60 al 64. Poniéndose de pie en el medio, el sumo sacerdote interrogó a Jesús. ¿No tienes nada que contestar? ¿Qué significan estas denuncias en tu contra? Pero Jesús se quedó callado y no contestó nada. ¿Eres el Cristo, el Hijo del Bendito?, le preguntó de nuevo el sumo sacerdote. Sí, yo soy, dijo Jesús. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. ¿Para qué necesitamos más testigos?, dijo el sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras. Ustedes han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Todos ellos lo condenaron como digno de muerte. Solo para entender algunos términos, me gustaría explicar lo que es el Sanedrín. El Sanedrín era el tribunal superior de los judíos.
Marcos 14, el verso 55 dice, los jefes de los sacerdotes y el Sanedrín buscaban algunas pruebas contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no la encontraban. Los líderes religiosos entonces trajeron falsos testigos para dar testimonio contra Jesús. El sumo sacerdote es aquí cuando lo encontramos exigiendo a Jesucristo que respondiera a estas falsas acusaciones contra él. Mi pregunta para ti, mi hermano, hermana, amigo, amiga, si tú fueras falsamente acusado y trajeran falsos testigos contra ti, ¿qué harías tú? ¿Podrías escuchar en silencio y no decir nada a estas acusaciones? A través del Evangelio de Marcos, Jesús no quiso hablar claramente acerca de su identidad como el Mesías, que quiere decir el ungido de Dios. Aún Jesús detuvo a los demonios, a los espíritus inmundos que había echado para que no proclamen su identidad como el Santo de Dios. Y usted puede encontrar esto en Marcos 1, en el verso 24. La frase hijo del bendito significa hijo de Dios. ¿Por qué lo ponen en esos términos de hijo del bendito? Es porque los judíos hasta el día de hoy evitan usar la palabra Dios. Ni siquiera escriben la palabra Dios. Solamente escriben la letra D, un par de guiones y la letra S, pero no la pronuncian. Ellos utilizan palabras como el bendito, el todopoderoso, el altísimo y en fin, muchos otros términos, porque ellos evitan romper el tercer mandamiento que dice, no usarás el nombre de Dios en vano. Y este es un mandamiento de Dios, no es un mandamiento humano. Desafortunadamente hoy, y ustedes son testigos de que en programas de televisión, en películas, en juegos electrónicos, en las universidades, los decanos, los maestros, incluso maestros en la escuela y muchos adultos en las redes sociales, estamos bombardeados por las personas que usan el nombre de Dios en vano, maldiciendo. Eso no es correcto. Lo que yo quisiera pedirle a usted es que usted no participe con ellos quebrantando el tercer mandamiento de Dios que dice no levantes o no uses el nombre de Dios en vano, mucho menos para maldecir. Cuando yo estuve en la universidad, tuve un maestro que maldecía a Dios muy seguido en la primera clase y yo tuve que hablar con él y él rehusó escucharme. Yo lo denuncié al decano de esa facultad y ellos dijeron, él tiene todo el derecho de utilizar las palabras que él guste. Una de mis compañeras decidió no ir más a esa clase. Pero como yo volví, mi maestro sí se refrenó de volver a levantar el nombre de Dios en vano. Y yo se lo dije en esos términos. No use el nombre de Dios en vano, especialmente para maldecir. Y cuanto más escuchamos estas cosas, pensamos que es tan común, es tan natural, es normal y empezamos a hacerlo. Una vez más les suplico, no participe de este pecado. El sumo sacerdote llega a la raíz del asunto, a la esencia de la identidad de Jesús y pregunta en el verso 61, ¿eres el Mesías, el Hijo del bendito?
Y en el verso 62, Jesús contestó, yo soy. ¿Por qué crees tú que Jesús sí respondió a esta pregunta, pero no respondió a ninguna de sus otras preguntas? Lo que pasa es que Jesús no se rebajó a contestar falsas acusaciones. Esta es una lección que nosotros también podemos y debemos de aprender. En todo caso, este era el momento apropiado para revelar su identidad como el Hijo de Dios. Es por eso que solo contestó cuando el sacerdote le preguntó si era el Hijo del bendito. Y él dijo con palabras muy firmes, muy claras, yo soy. Jesús continúa y dice, ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Estas palabras de Jesús son una combinación del Salmo 110, verso 1, un pasaje mesiánico que habla del Mesías. Y también es una combinación con Daniel 7, verso 13, un pasaje apocalíptico, un pasaje de juicio. Estas palabras profetizan un tiempo que llegará cuando Jesús esté a la diestra del Dios Todopoderoso, donde los papeles van a ser invertidos. Los que en ese momento están juzgando injusta e ilegalmente a Jesús, serán entonces juzgados por el justo juez. ¿Qué decidió el sumo sacerdote acerca de Jesús? Desafortunadamente lo rechazó. Rechazó a Jesús como el Mesías. Rechazó a Jesús como el Hijo de Dios. Una pregunta. ¿Qué es lo sobresaliente para ti de esta conversación entre el sumo sacerdote y nuestro Señor Jesucristo? Para mí algo sobresaliente y triste es el rechazo, es el odio, la integridad de un hombre que se supone es un hombre santo, que tiene comunión con Dios, es el representante de Dios aquí en la tierra, pero su integridad él mismo la pisotea, trayendo testigos falsos, solamente porque quería ver a Jesús muerto. Y no tuvo problema en traer testigos falsos. En Marcos 15, los versos 2 al 5 dice, ¿eres tú el rey de los judíos?, le preguntó Pilato, gobernador romano. Tú mismo lo dices, respondió Jesús. Los jefes de los sacerdotes se pusieron a acusarlo de muchas cosas. ¿No vas a contestar?, le preguntó de nuevo Pilato. Mira de cuántas cosas te están acusando. Pero Jesús ni aun con eso contestó nada, de modo que Pilato se quedó asombrado. Las autoridades judías habían llegado a una decisión. Jesús era digno de muerte. La acusación, blasfemia. Pero no podían matar a Jesús porque no estaban permitidos a imponer la pena de muerte, porque ellos estaban bajo el dominio del Imperio Romano. Solo como una pequeña nota, la pena de muerte en Israel era por apedreamiento. Y las autoridades romanas no podían matar a Jesús por blasfemia. Este era
un asunto totalmente religioso. Así que las autoridades judías presentaron cargos por asuntos políticos. En Marcos 15, los versos 6 al 15 dice: Ahora bien, durante la fiesta, Pilato acostumbraba soltarles un preso, el que la gente pidiera. Y resulta que un hombre llamado Barrabás estaba encarcelado con los rebeldes condenados por haber cometido homicidio en una insurrección. Subió la multitud y le pidió a Pilato que le concediera lo que acostumbraba. ¿Quieren que les suelte al rey de los judíos?, replicó Pilato, porque se daba cuenta de que los jefes de los sacerdotes habían entregado a Jesús por envidia. Pero los jefes de los sacerdotes incitaron a la multitud para que Pilato le soltara más bien a Barrabás. ¿Y qué voy a hacer con el que ustedes llaman el rey de los judíos?, les preguntó Pilato. ¡Crucifícalo!, gritaron. ¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaron aún más fuerte: ¡Crucifícalo! Como quería satisfacer a la multitud, Pilato le soltó a Barrabás. A Jesús lo mandó azotar y lo entregó para que lo crucificara. Marcos 15:10 dice que Pilatos se dio cuenta de que los líderes religiosos entregaron a Jesús por envidia. ¿Qué es la envidia? Envidia es el resentimiento, el deseo sin satisfacción de tener lo que otra persona tiene, sus posesiones, su posición, sus logros, sus riquezas, su éxito. La Biblia condena la envidia y establece que los envidiosos no entrarán al reino de Dios. Me gustaría hablar por un momento acerca de este personaje histórico llamado Poncio Pilato. Poncio Pilato es conocido en la historia secular como un hombre corrupto, un hombre cruel y un opresor. Poncio Pilato tenía el hábito de insultar a los judíos con imágenes paganas. Dentro del judaísmo no se permitía ningún tipo de imagen, ni de ningún animal en el cielo, ni en la tierra, ni en el mar. No se permitía imágenes, mucho menos de seres humanos. Y quiero hacer la aclaración que no es porque se los adorara o alabara, simplemente la Biblia dice: no te harás imagen de ninguna cosa creada. Y después añade: ni los adorarás. Entonces los romanos tenían muchas insignias con águilas y estatuas con representación del emperador romano. Y obviamente de muchos de sus dioses. Y los anteriores gobernadores habían tenido mucho respeto, que no traían nada de eso para no ofender a los judíos. Pero Poncio Pilato no tuvo ningún problema. Él trajo muchas de esas cosas ofensivas dentro de Jerusalén. En Lucas 13, verso 1, cuenta que algunos galileos fueron asesinados bajo la orden muy posiblemente de Pilato. Y esto ocurrió posiblemente dentro del templo y a la hora del sacrificio en la tarde. Los samaritanos presentaron cargos contra Pilato
ante el emperador romano por ejecutar prisioneros sin un juicio justo. Los mandó a matar sin haber sido condenados a muerte en un juicio justo y correcto. Es por eso que los líderes religiosos de Israel estaban confiados de que Pilato iba a condenar a Jesús. Debemos reconocer la gran ironía en este evento tan trágico. Jesús fue falsamente acusado de ser un criminal, un insurrecto y un rebelde, mientras que Barrabás era reconocido criminal, un revolucionario político que era culpable de asesinato. También la ironía, porque los líderes religiosos acusaron y condenaron a Jesús por ser el Hijo de Dios. El nombre de Barrabás quiere decir el Hijo del Padre. ¡Qué grandes ironías! En la mente de Pilato, ¿crees tú que él pensaba acerca de Jesús y de Barrabás en los mismos términos? Insurrectos, rebeldes, criminales. Es posible que sí, y les voy a explicar por qué. En Mateo 27, Poncio Pilato le pregunta a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? En Juan 18:34, Jesús responde con otra pregunta que nos ayuda a entender esto. ¿Dices esto por ti mismo o te lo han dicho otros acerca de mí? Si la idea de esta pregunta venía de Pilato, entonces significaba, ¿eres un revolucionario? ¿Eres un insurrecto, un rebelde? Pero si la idea venía de los judíos, entonces significaba, ¿eres el Mesías? ¿Eres el Hijo de Dios? La respuesta tiene que ver con una palabra muy poderosa: la verdad. La verdad es que Jesús es el Mesías. La verdad es que Jesús es el Rey. Es el Rey de los judíos, pero no en un sentido político, tampoco en un sentido militar, como los judíos esperaban que fuera el Mesías. Jesús dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Y eso está en Juan 18:36. Con estas palabras, mi reino no es de este mundo. Jesús le estaba diciendo a Pilato, yo no soy una amenaza para el imperio romano. Jesús, hablando acerca de la verdad, Él es el Rey. Él quiere reinar en nuestras iglesias. Amén. Jesús quiere reinar en nuestros hogares. Amén. Pero todo esto empieza en el corazón. Jesús quiere reinar en tu corazón. Gloria a Dios. Jesús reina en mi corazón. Yo le he abierto las puertas de mi corazón de par en par y le suplico cada día que jamás me deje. Jesús es el Rey de mi vida. Jesús quiere ser el Rey de tu vida para salvarte de tus verdaderos enemigos. En el tiempo de Jesús, el verdadero enemigo no era el imperio romano. Como en este día, el verdadero o los verdaderos enemigos del ser humano, tu verdadero es la muerte, es Satanás. Mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, ¿es Jesús el Rey de tu vida?
Si tú respondes afirmativamente, gloria al Señor. Si no es tu rey todavía, permítele que Él reine en tu corazón. Vamos a hablar acerca de la multitud ahora. ¿Se puede razonar con la multitud? La historia, los eventos de los últimos tiempos nos dan un rotundo no. No se puede. ¿Por qué la multitud escogió a Barrabás? En el verso 11 tenemos la triste respuesta. Los jefes de los sacerdotes incitaron a la multitud para que Barrabás sea liberado y Jesús sea crucificado. ¿Qué respondió la multitud cuando Pilato les preguntó acerca de los crímenes de Jesús? Él les dijo, ¿qué ha hecho? Supuestamente Jesús había cometido crímenes como los sacerdotes lo habían acusado. Pero Poncio Pilato trató de razonar con la multitud, desafiándoles a identificar algún crimen que Jesús haya cometido. Pilato sabía que Jesús era inocente, pero la multitud gritaba más fuerte, ¡crucifícalo! El veredicto de la multitud, instigado por los líderes religiosos, fue una burla de la justicia, sin fundamento, sin ningún mérito, basados en la presión de grupo, rechazaron y condenaron a Jesús sin siquiera conocerlo ni considerar quién es Jesús. Hermano Raúl, ¿usted quiere decir algo? Sí, rápidamente, pastora. Nada más quería decir que curioso que una semana atrás, casi una semana atrás, el pueblo de Jerusalén había recibido a nuestro Rey y Señor Jesucristo como el Mesías, montado en un burrito, entrando triunfalmente en la ciudad de Jerusalén. Y esa misma gente se volcó. ¿Pero por qué es la pregunta? Porque no habían conocido a Jesús. Y eso nos pasa a nosotros ahora en este 2023. Podemos decir que conocemos su nombre, pero no le hemos conocido a profundidad, de una manera íntima. Así es. Y eso es un peligro cuando las masas nos presionan. Sucumbimos y nos empezamos a decir lo que los demás dicen sin nosotros haber conocido a Cristo verdaderamente. Eso le quería decir. Gracias, hermano Raúl. Gracias. Hablando de la presión de grupo, ¿cuál es el peligro para nosotros los creyentes en sucumbir a la presión de grupo? En el verso 15 dice que Pilato quería satisfacer a la multitud. ¿Somos también nosotros tentados también a satisfacer a la multitud? ¿Cómo? Escuchamos muchas veces un lado de la información. No investigamos a fondo. No conocemos la verdad completa. Nos dejamos instigar por un solo grupo de personas. Esta tarde vamos a conectar este pasaje de la Biblia a nuestra vida diaria. ¿Qué es lo que motivó a Pilato para tomar la decisión de rechazar a Jesús? Él, como lo hablamos hace un momento, quería satisfacer a la multitud. Quería quedar bien con la mayoría. ¿Caemos nosotros también en esa misma actitud? Y por eso, algunas veces,
terminamos negando y aún rechazando al Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que motivó a la multitud para tomar la decisión de rechazar a Jesús? Ellos fueron instigados por las autoridades religiosas. Tenemos que tener mucho cuidado. También ellos se dejaron manipular por la presión de grupo. ¿Qué es lo que motivó al sumo sacerdote para rechazar a Jesucristo? Una palabra, o debería decir dos. Rechazo, odio, a causa de la envidia. También tenemos que tener mucho cuidado con la envidia, que muchas veces nos lleva a odiar a una persona y hacerle todo el daño que nos sea posible. Debemos renunciar a la envidia, al odio. Todos los días encontramos mensajes y personas, ya sea en el trabajo, a veces en el hogar, los medios sociales, la radio, la televisión, en fin. Mensajes que están opuestos al mensaje del Evangelio. Estos mensajes rechazan a Jesucristo con las cosas que hacen y dicen. Como cristianos, como creyentes en Jesucristo, ¿cómo podemos resistir a estas multitudes que nos empujan a negar y a rechazar a Jesús? Debemos, como nos dijo nuestro hermano Raúl, debemos de conocer a Jesucristo. No solo superficialmente, no solo conocer el nombre de Jesús, no solo saber lo que dice la Biblia, pero tener una relación íntima y personal con Jesucristo. Amén. Que usted pueda decir, Jesús es mi mejor amigo. En tu vida hoy, mi hermano, mi hermana, amigo y amiga, ¿cómo podrías terminar esta oración? Yo sigo a Jesús hoy, ¿por qué? Personalmente, yo puedo decirles, hoy yo sigo a Jesús porque sé que Él me ama y he decidido corresponder al amor de Jesucristo entregándole mi vida completamente. Amén. Yo he decidido vivir para Jesús todos los días de mi vida. Amén. ¿Cómo podrías terminar tú esta oración? Yo sigo a Jesús hoy. ¿Por qué? Pensemos en la iglesia. ¿De qué manera la iglesia, el cuerpo de Cristo, puede ir en contra de las multitudes y proclamar la verdad de Jesucristo en nuestras comunidades? Creo que la mejor manera de contestar a esta pregunta es viviendo una vida cristiana íntegra, una vida que dé gloria y honra al nombre de nuestro Salvador Jesucristo. No tenemos que predicar muchas veces. Muchas veces he dado el testimonio de una persona que yo amo mucho, es mi suegra, la hermana María, la señora María, Mari, como lo conocen muchas personas. Ella es una persona que predica muy efectivamente por la manera que ella vive día tras día siguiendo a Jesús. Ella ora por sus seres amados, por las personas que vienen a visitarla. Ella da buen consejo basado en la Biblia. Ella expresa amor y cuidado. Ella
es una persona dedicada a vivir una vida ejemplar como cristiana e hija de Dios. Ese es un testimonio poderoso. Esa es una prédica poderosa. Y eso es lo que les animo a hacer esta tarde. Vivir la vida cristiana delante del Señor con integridad, con fervor y con pasión. Dios los bendiga.